con la alegría de estar una vez más en este programa Para Dónde Vamos, agradeciéndoles que siempre estén pendientes de este programa con temas interesantes. El de hoy sigue siendo también interesante y es la misericordia y el bienestar emocional. Pero lo vamos a enfocar en el juicio y la culpa. Cómo el juicio y la culpa pueden ser un obstáculo para la sanación. Y fíjense qué interesante, porque cuando hablamos de misericordia de Dios, siempre hablamos Dios tiene misericordia para perdonarnos, y siempre también se ha hablado de la misericordia que nosotros tenemos que tener para los demás. Pero se nos olvida también que nosotros tenemos que tener misericordia para nosotros mismos y tener que cuidar ese sentimiento de culpa y de juicio que no nos permiten avanzar. Ese es el tema. El tema de hoy es muy interesante. Quiero presentar al equipo que me acompaña este día. Doris Salazar, que va a ser coach. Ella va a desarrollar este tema. Ana Julia, gracias. Sonia y Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Siempre es enriquecedor el compartir nuestros testimonios, nuestra vida y cómo nos ha ido en este caminar, en esta vida, con la culpa y con el juicio. Por eso, gracias por estar con nosotros. Doris, háblanos un poquito sobre este tema del juicio y de la culpa. Bueno, quizás empecemos por pensar por qué nos cuesta tanto ser misericordiosos con nosotros mismos. Como bien decía Lore, de repente hasta entendemos que tenemos que ser misericordiosos con los demás. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Empecemos por nuestra historia, por nuestros hogares paternos y nuestros hogares donde crecimos. Punto número 1, la educación que nos dieron, las creencias que nos inculcaron de chiquitos. Cuando a ti de chiquito siempre te señalaban como responsable de cualquier cosa que sucedía. O cuando tus padres eran perfeccionistas y tú llegabas súper feliz con un 9 y te decían, 9, tenías que sacar 10, tenías que ser el mejor. O cuando, por ejemplo, el otro extremo, es que no, yo no quiero un hijo mediocre. Entonces tú crees que sentirte culpable, torturarte por no haber logrado algo, es necesario, porque lo contrario es ser mediocre. Tienes miedo a ser complaciente, vas viendo todos los extremos. Lo que te invitamos a ti que nos ves es que a medida nos escuchas, tú te vayas revisando. La cultura también. Hay culturas donde el fracaso se ve como un problema, donde los errores se meten debajo de la alfombra para ocultarse en las empresas, en la vida, porque necesitamos aparentar, demostrar que todo está bien. Y ahí tenemos de repente matrimonios dándose duro dentro de las paredes, dentro de la casa, pero aparentando que son la mejor pareja del mundo. ¿Ves? La sociedad, la cultura, el miedo al rechazo también. Porque es que si saben que yo fallé en esto, me van a acusar o me van a rechazar. O tú mismo sintiéndote insuficiente. Si yo no estoy a la altura de los demás en todo, entonces yo me voy a sentir de menos. Y ahí vas corriendo por la vida queriendo jugar el rol que los demás esperan ver de ti, queriendo ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la empleada perfecta, la amiga perfecta, y te olvidas de vivir. ¿Y sabes qué? Eres tú quien espera todo eso de ti. De repente el resto del mundo ni siquiera se está fijando en todo tu enorme esfuerzo. Muy interesante, pero también le vamos a dar este contexto, que por el hecho, o sea, que hay personas que sí, ¿verdad? Hay personas, y uno tiende a echarse la culpa, es el fracaso de mis hijos es mi culpa. El fracaso de esta situación es mi culpa. O sea, por mi culpa, mis papás, por mi culpa se murió, porque hubiera podido haber hecho más. Hay personas que se tiran la culpa de todos los acontecimientos que hay alrededor de la familia. Y está también aquel caso del que, mamá o papá, tuya es la culpa que yo no haya estudiado, tuya es la culpa. Entonces, estamos como en un círculo que no salimos, ¿verdad? Nos echan la culpa y nosotros nos estamos culpando. Y el punto sería, no importa si los demás te han puesto culpas, has crecido con ese tipo de creencias que decíamos,
con esta cultura, o tú te has echado la culpa. ¿Sabes qué es lo importante? Lo que tú has recibido y asumido como cierto. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que quédate con nosotros, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros hoy descubramos en nosotros esas creencias que nos tienen retenidos. Es como una cadena que no te deja evolucionar. Gracias, Dori. Luis, hablemos un poco sobre esta experiencia en su vivencia. ¿Cómo ha trabajado esta culpa, este juicio hacia usted mismo? Bueno, en mi vida he tenido situaciones difíciles en las que hasta la fecha pues estoy como viviendo las consecuencias de los errores que he cometido, ¿verdad? Sí, he venido de la mano del Señor desde hace 13 años que el Señor me llamó, y verdaderamente me ha costado, ¿verdad? Lo que dice la hermana Dori, me ha costado quitarme esa culpa, ¿verdad? De hecho, sigo trabajando en ella, ¿verdad? Porque sí estoy consciente de mis errores, de las consecuencias que he vivido por mis errores, ¿verdad? Y he venido, cuando descubrí que verdaderamente tenía que perdonarme yo también, ¿verdad? De las situaciones, de los errores que había cometido, pues se me ha ido haciendo un poco más fácil el caminar y entender, ¿verdad? Sí, he tenido que buscar guía espiritual para que me ayude a que las partes afectadas por mis errores, pues también poder encontrar yo también ese perdón, esa misericordia, ¿verdad? Entonces, sí sé que por medio está mi carácter, porque cuando estuve en el mundo, cuando anduve en el mundo, como decimos nosotros, casi siempre tuve el control en mis manos, ¿verdad? Y verdaderamente cuando el Señor lo llama a uno, le demuestra de que no todo tiene el control uno, ¿verdad? Y ahí es donde Él a través de eso, he aprendido y me ha ido transformando. Me ha costado, ¿verdad? Porque soy de carácter fuerte, ¿verdad? Pero hasta la vez sigo trabajando en ello y sigo buscando ayuda en ello. Esto es un proceso. Sí. O sea, nosotros quisiéramos que esto fuera como la computadora, ¿verdad? Todo esto ya no lo necesito, se va al basurero, pongo delete y ya ni siquiera lo puedo recuperar. Ojalá fuera así. Pero esto es un proceso. Sonia. Fíjese que escuchando a Doris lo que decía de cómo a veces nuestros padres nos educan, ¿verdad? Venía a mi memoria de que yo siento que mis padres me criaron en una forma tan protectora que llegué un momento a formar una personalidad. Esto lo he entendido ya con el paso del tiempo, ¿verdad? Una personalidad muy introvertida. Entonces yo era me costaba hablar, me costaba hacer amistades, ¿verdad? Eso con el tiempo lo fui como mejorando, ¿verdad? Pero por cosa de el desarrollo de mi vida profesional y todo eso, yo llegué a un trabajo que yo decía, ¿cómo es que yo llego a trabajar aquí? Yo trabajé toda mi vida desde que salí soy química farmacéutica, entonces desde que salí de la universidad, pues quizás el Señor me llevó a trabajar en la visita médica. Y con mi forma de ser tan introvertida, yo tuve muchos problemas para desarrollar mi carrera. Entonces, me costaba mucho, ¿verdad? Pero la misma profesión, el mismo trabajo me fue ayudando. Pero yo llegué a un momento a sentirme como mi autoestima, sentí que bajó increíblemente. Yo me sentía mal conmigo misma, ¿verdad? Que yo no podía hacer nada, que yo no era buena para esto, yo no era buena para lo otro.
me ofrecían puestos de supervisión, de jefaturas, y yo no. Pero llegó un momento en que sí realmente caí en una bajo estima bien, pero por el suelo, que me sentí lo peor del mundo. Entonces, yo ahora pienso que quizás fueron mis padres, ¿verdad? Por la forma en que me educaron. Pero recibí un curso, ¿verdad? Que era orientado siempre bajo la luz del Señor. Y eso me fue ayudando a mí a recuperar mi autoestima y empezar a ver. Todavía trabajo en eso porque me cuesta bastante, ¿verdad? Pero me siento yo como culpable, ¿verdad? De ser como soy. A veces yo pienso que las personas, que yo les caigo mal, pero es mi misma forma de ser, ¿verdad? Pero sí lo estoy trabajando, ¿verdad? No, me parece interesantísima la frase y creo que nos podemos identificar muchos. Me siento culpable de ser como soy. Ojo con eso, porque nos puede pasar. ¿Y sabes qué? Dios hace perfección. Tú eres la persona exacta que Dios soñó. No tienes que cumplir los sueños de los demás ni encajar en patrones de nadie. O sea, me parece genial que Sonia nos comparta eso, porque allí sí que todos nos podemos identificar de una u otra manera. Qué interesante. Bueno, esto se está poniendo muy bueno. Vámonos a una pausa y ya regresamos. No se nos vayan. Gracias por estar con nosotros. Estamos trabajando el tema del juicio y de la culpa, que son este proceso que necesitamos trabajar para poder llegar a la ¿cómo es que se llama? A la sanación, enfocado siempre bajo la misericordia de Dios. Y Ana Julia, comparta con nosotros, por favor, cómo la culpa y el juicio han estado en tu vida. Bueno, hablando fuera de cámaras con Doris y con ustedes, hablábamos de que la culpa, como que uno está dentro de un círculo. Y yo creo que mi vida ha sido como un laberinto con el sentido de la culpa, porque en lo que yo sentía encontrando la salida, me encontraba con un tope. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo hacía para mi papá nunca era suficiente. En el deporte, en las notas, en cualquier cosa, nunca era suficiente. Pero para mi mamá, sí. Entonces yo corría con algo en que mi mamá nos halagaba y mi papá siempre nos decía, podés ser mejor y por qué no lo hiciste mejor. Y si sacaste 9, ¿por qué no sacaste 10? Y si hiciste tantos puntos, ¿por qué no hiciste más? Y así era, y entrase en una dualidad de para dónde voy, qué estoy haciendo. Y eso a mí me llevó a ser tremenda. Entonces, yo fui muy tremenda, en lo cual pasaba lo que pasara alrededor de mi metro cuadrado, siempre a mí me metían la culpa. Lo hiciera yo o no lo hiciera yo. Yo le contaba a Doris que en 4º grado este compañero quebró una pecera. Y antes de preguntar quién la había quebrado, a mí ya me habían regañado y ya me habían culpado a mí. Entonces, a mí cuando pasa algo, yo ya, aún me pasa a mí en esta edad, que pasa algo y yo ya estoy esperando a que me llamen la atención. Y cuando me cuestionan, se va mi memoria a mi infancia, a que ya viene el cuestionamiento y el por qué lo hiciste así o por qué no lo hiciste. Y siempre está ese juicio. Y todavía me detona en muchas cosas. Sí, es que es realmente, como hemos dicho en otros programas, somos producto de nuestra historia. Y tiene que haber realmente un
una conciencia real de decir, esto no es así. ¿Verdad? Yo estaba pensando cuando estaba también trabajando este material de la culpa, yo me acordé que a mí de chiquita también, a mí me echaban la culpa de todo, era la menor, pero, ay, la Lorena tiene que ser, ay, la Lorena aquí, la Lorena allá, y de verdad yo crecí con un sentimiento de culpabilidad, porque a mí muchas veces me castigaron y me regañaron por cosas que yo no hice. Era la menor de 8, en vez de ser la consentida, no, era tremendo. Entonces, uno va creciendo con esto de que, ¿verdad? Alguien destornudó en la esquina, yo fui la culpable, porque yo me soné y de ahí el virus llegó a la esquina. O sea, yo sí tenía un gran sentimiento de culpabilidad que, bendito Dios, así en el proceso, y como decía Luis también, ¿verdad? En el proceso de sanación, o sea, yo fui creyéndole al Señor. Él hace todas las cosas nuevas. Él sana lo que tienen quebrantado el corazón. Yo nací de nuevo y ya no permitir en absoluto, tener este sentimiento de culpa, porque esto te estanca. Entonces, yo quería preguntarte, Doris, porque hablando sobre los temas, porque la culpa a veces también es buena hasta cierto punto, que uno dice, no, voy a trabajar en esto, porque si por mi culpa pasó eso, yo tengo que tener conciencia que yo tengo que trabajar para que las cosas ya no se den así. Por mi culpa todo el mundo llegó tarde porque me quedé dormido, porque no puse el despertador, y esto me trajo una gran consecuencia, que toda mi familia se enojó conmigo y yo tengo que aprender a esto. O sea, hay culpa sana, pero yo quiero, Dori, que nos hables de la culpa tóxica. Entonces, justamente, y otra parte de la culpa sana que tú hablabas es la que nos lleva a reparar daños. O sea, démonos cuenta que la palabra culpa está mitificada como algo negativo, pero si tú haces algo, inmediatamente te das cuenta y dices, híjole, voy a ir a pedir perdón, ¿verdad? Pero ¿cuál es la culpa tóxica? Fíjate que escribí una serie de preguntas como para que nos revisemos. Y tú que estás allá escuchándonos, por favor, para si estás haciendo algo más y ve revisándote a través de esas preguntas para identificar cuál es la culpa tóxica. ¿Pero qué es la culpa tóxica? La que te lleva a siempre desafiarte hacia más, autoexigirte más de la cuenta, hacia continuarte acusando. La verdad, ¿sabes qué? La que te lleva a no disfrutar de la vida. Porque, por ejemplo, me voy a inventar ahorita, tenés una vacación lindísima, pero has dejado a tu mamá sola enferma en casa. Tú llegas a tu vacación y empiezas, híjole, mi mamá solita, ¿y si se pone peor? ¿Y si? ¿Sabes qué? El ¿y si? Cuidado con el ¿y si? El ¿y si? Es una señal de que tú te estás acusando con una culpa tóxica. Entonces, Perdón, Dori, es lo mismo como cuando estás en un lado y estás anhelando estar lo que dejaste. sí, porque te cuesta estar presente y disfrutar. Ajá. Parte del bienestar emocional al que lleva la sanación de la culpa tóxica es que tú disfrutes el aquí y el ahora. Pero, y en esta época, con toda la influencia de redes sociales y el estar scrolling siempre, etcétera, nos está costando estar presentes. Sí, es como el sentimiento de culpa de estar feliz. Ajá. El sentimiento de culpa, y de ahí viene, es que algo malo va a pasar. Pero hay personas que no te permiten que seas feliz. Y hay un sentimiento de culpa de decir, no, yo debería estar haciendo esto. No, yo debería de estar haciendo el Vía Crucis. No, yo debería de estar en la iglesia. Yo debería estar en... O sea, este sentimiento de culpa de que tú no puedes estar bien porque todo el mundo está mal. ¿Sí? Entonces, sí, es como... Yo conozco a varias personas que añoran viajar y al fin se les concede el viaje y se van de viaje. Y cuando están allá, están pendientes de aquí. Con un sentimiento de culpa de haber dejado todo aquí. Ajá. Entonces, sí. ¿Qué se hace ahí? A eso vamos. Okay. Entonces, voy a hacer unas preguntitas rápidas para que nos identifiquemos, porque ¿sabes dónde comienza todo? Que identifiquemos qué tenemos que cambiar y mejorar cada uno. ¿Te sientes culpable por situaciones que están fuera de tu control? Después de disculparte, enmendar tu error, te sigues acusando aún hoy por cosas que ya hiciste, ya te confesaste, el Señor te perdonó, la otra persona afectada también, y tú te sigues
definiendo por el error. ¿Ves el punto? Te autodenominas con términos negativos. Cuidado con esto porque no nos damos cuenta. Qué tonto soy, qué inútil soy, que yo soy malo para tal cosa. Cuidado con el soy. Sonia nos decía, soy introvertida o tímida, no recuerdo la palabra que usaste. Ese soy está ratificando algo que puede ser una creencia limitante en ti. Asume la responsabilidad de problemas ajenos o incluso te culpas por no haber estado en algún lugar para resolver. Puede pasar a un hermano mayor que le hicieron como responsable de sus hermanos chiquitos. Entonces está todo el tiempo como queriendo que nadie se moleste alrededor de él. Ahí un ejemplo es cuando le dijo Marta a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Miren, ¿verdad? Sí. Tu sentimiento de culpa, eso es lo que hablábamos, te impide disfrutar del aquí y el ahora. Cuidado, lo que Ana Julia nos decía, si estás en tu momento de ver una serie de televisión, pues disfruta la serie de televisión. ¿Eres capaz de disfrutar lo que en cada momento está ocurriendo? Y tal vez para resumir, finalmente el punto es que la culpa, esa autoacusación viene mucho de las frases que hoy usamos. Y estas preguntas y lo que estamos haciendo es solamente para que se nos vuelva visible a cada uno de nosotros la culpa que todavía necesitamos trabajar. Porque ¿sabes qué? El Señor nos quiere libres y la libertad viene de abrazar nuestro pasado para volar con libertad hacia el futuro. Qué interesante, Luis. Estaba reflexionando en el sentimiento de culpa cuando ya se siente perdonado, creo que era, o ya está perdonado, creo que sí. Ya te perdonó el Señor, te perdonó las otras personas afectadas, pero tú sigues diciendo, ay, es que lo que yo hice, y te sigues. ¿Cómo sería una culpa tóxica en el caso de que yo siento eso, pero de repente viene algo detonante y se vuelve a revivir todo el pasado? Lo que te voy a contestar es qué hacer. Por ejemplo, viene, no sé, yo quebré esta imagen. Ya pedí perdón al dueño de la casa, me dijo no te preocupes, hasta le compré otra imagen diferente, pero ¿verdad? Y viene una situación, entonces inmediatamente tenemos que jugar con nuestra mente. Por ejemplo, viene una persona y dice, es que yo esa imagen era la única que a mí me permitía de verdad orar. Entonces yo, bueno, pero le cambio la historia diciendo, pasó esta situación, pero ¿sabes qué? Vamos a modificar la actitud. Ahora tú vas a cerrar los ojos y vas a orar diferente. Me estoy inventando el ejemplo. Poniéndole un pensamiento complementario que te cambie la situación, ¿verdad? Entonces, no sé, busquemos algún ejemplo. Ana Julia, es que, híjole, no hice tal cosa. Bueno, pero no soy perfecta y no pasa nada. Hice tal otra. Sí. Es que no logré hacer el postre para la cena. Bueno, pero hice la cena y la cena quedó rica. O sea, el que tú logres ponerle un pensamiento complementario que a ti te redefina. Porque aquí lo que estamos hablando es del poder que cada uno de nosotros tenemos de redefinir para nosotros. No ser masoquistas. No ser masoquistas, justo. Porque eso está en nosotros, ¿verdad? Híjole, no saqué 9. Bueno, pero no pasa nada. Me fue súper bien en las notas. 9 es una buena nota. No saqué 10, 9 es una buena nota. También es bien importante poder uno analizar con las personas con las que uno está rodeado. Yo creo que lo hemos dicho en otros programas, en otras temporadas, cuando uno deposita la felicidad de uno en manos de otra persona. Mi cónyuge, tú me tienes que hacer feliz a mí, ¿verdad? Y siempre voy a estar insatisfecha. ¿Por qué? Porque le estoy tirando una carga tan grande a la otra persona que es tan limitada como soy yo. Porque el único que puede llenar todos los vacíos de mi corazón es el Señor. Entonces, cuando uno deposita la carga y la felicidad en otro, siempre no es suficiente. ¿Verdad? Este es el punto que no es suficiente. No pude traer el postre porque el tráfico era horrible, pero la cena quedó deliciosa. Sí, pero hizo falta el dulce.
Siempre va a ser, no es suficiente, hizo falta el dulce. O sea, qué lástima que no te organizaste, porque hizo falta el dulce. Y ahí es cuando uno dice, No pasa nada. no pasa nada, Mi frase. no pasa absolutamente nada. Echarle mantequilla, margarina, mantequilla a un pan, echarle azúcar, y si te hace falta el dulce, pues comételo con eso y punto. Pero no, es ir trabajando en este sentimiento de culpa, ir definiendo y encontrando quiénes son esas personas que demandan, que no permiten que uno pueda, siempre hay una culpa de algo. ¿Y sabes qué otra cosa ayuda un montón? Pensar, por lo menos a mí me ayudó mucho, de decir, híjole, es que esta decisión que tomé, y señalarme y acusarme por eso, y pensar, ¿saben qué? Si yo fuera esa persona, con lo que sabía en ese entonces, con la madurez de ese entonces, con no conocer a Dios de ese entonces, yo tomaría la misma decisión. Yo haría lo mismo. Entonces, eso no lo puedo cambiar. Pero sí, Dios hace nuevas todas las cosas y puede cambiar mis futuros. Eso para mí fue transformar. Y es el hecho de decir, me equivoqué. Y punto. Me equivoqué. Bueno, vámonos a un corte comercial, regresamos con más. Claro que ya está, lo que te estoy pidiendo ya es una realidad. Declaro que ya es, declaro que ya está. Hablando de la culpa tóxica, Sonia, ¿pudo descubrir esta culpa tóxica en su vida? Sí, fíjese que yo soy una persona muy que me gusta el orden, me gusta la limpieza, ¿verdad? Entonces yo en mi casa tengo ese problema, ¿verdad? Que los que convivimos, mi esposo, mi hija, a veces son un poco desordenados. Entonces llega un momento en que yo empiezo a ordenar porque me incomoda, ¿verdad? El desorden. Entonces empiezo a poner aquí, a guardar y esto y lo otro. Pero llega un momento en que tal vez mi esposo me dice, mira, aquí dejé un papel, aquí lo dejé en la mesa. Y yo a veces recuerdo, sí, que vi un papel y me acuerdo si lo puse en algún lugar. Pero sucede que a veces no, ¿verdad? Y yo estoy segura de que si lo he visto o no lo he visto. Entonces le digo, no, yo no he visto nada. Pero es que yo aquí, y entonces empieza, ¿verdad? El intercambio de palabras. Pero es que yo aquí lo dejé. Entonces, en mi casa, me acusan siempre de que yo soy la que pierdo todo, la que yo boto todo. Entonces, yo me empiezo a echar la culpa. Porque entonces digo yo, Dios mío, ¿por qué yo no puedo hacer nada bien? Y a veces reacciono, ¿verdad? A veces reacciono y con palabras fuertes. Y después eso me quita la paz, ¿verdad? Y entonces después yo me agredo a mí misma. Me empiezo a decir realmente palabras que yo sé que con eso ofendo al Señor porque soy una hija de Dios, ¿verdad? Porque eso lo he escuchado, ¿verdad? En mis clases de crecimiento, en asambleas, donde yo crezco y voy conociendo al Señor y he reconocido que el Señor me ama tal y como yo soy, ¿verdad? Entonces, pierdo la paz, pero con lo mismo empiezo yo a pedirle al Señor que me devuelva esa paz, que me quite esa culpa que yo siento, ¿verdad? Porque yo reacciono de esa forma y yo siento que también pues daño a la persona con la que yo, ¿verdad? Como decir, me desquito, no sé, ¿verdad? Eso que yo siento fuerte en mí, ¿verdad? De sentir la culpa, de que me acusen y a veces quizás yo lo he hecho, pero bueno, así reacciono. Gracias, Sonia. Ana Julia. Yo creo que por tantos años viví con esa culpa tóxica antes de conocer al Señor, que cuando lo conozco, trato de salir de esa burbuja de pasarme acusando
sintiéndome culpable, sintiéndome que no sirvo, sintiéndome de todos los juicios, señalamientos que he tenido por todo lo que hice, lo que no hice, lo correcto, lo incorrecto. Y a raíz de que conozco al Señor y empieza mi sanación, empiezo a tratar de no agredirme tanto, porque yo conocí al Señor a los 33 años y pasar 33 años autoflagelándose de la culpabilidad, de tantas cosas, llega un momento que se cansa. Y algo que me llevó a entregar tantas cargas fue esa canción de Guzmán, de Quique Guzmán. De Quique Guzmán, sí. De no dejar al Señor con el milagro entre sus manos para que me sanara, para que yo no me sintiera tan culpable de tantas cosas. Y creo que avanzo y hay momentos que retrocedo por mi fragilidad humana, o cuando bajo mi oración, o cuando soy frágil. Pero trato de los momentos que me siento como que voy a sentirme culpable o que me van a culpar de algo, inclusive en la comunidad, en la familia, trato de guardar mi corazón ya, porque ha sido duro y trato de no sentirme culpable ya de cosas que yo no he hecho, a pesar de que me digan, tú lo hiciste, o que me cuestionen. A mí que me cuestionen es como decir, no te creo o dudo de ti. Y a mí eso sí me mata, me mata. Claro, porque todo está unido a la historia, las acusaciones, ¿verdad? La historia, nuestra historia es ahí está. Y esa es la carga que llevamos. Por eso el Señor decía, vengan a mí los cargados y agobiados. Y es esa carga, y es ese agobio de nuestra historia, de las personas con las que vivimos, con las que estamos compartiendo. Que como decía, qué rico es poderse uno liberar eso. Pero ahí es cuando uno busca la misericordia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Doris, háblanos un poco de cómo podemos trabajar esta culpa, este juicio desde la misericordia. Ese es el punto para cada uno de nosotros. La verdad es que el Señor no nos quiere allí. Nos recordemos todos que el Señor quiere para nosotros una vida plena y una vida en abundancia. Y a mí, desde mi experiencia, a través de un proceso, el Señor lo que me llevó fue a poder abrazarme a mí, aceptarme como soy. Esa frase del retiro del dolor a la gracia que amo tanto, de no pasa nada. O sea, el punto es cómo cambiar de esa mirada acusadora que nos damos a nosotros mismos a una mirada de amor y misericordia para cada uno de nosotros. ¿Y qué hacer? En primer lugar, date permiso de ser humano. Mirémonos con ojos de misericordia, démonos permiso de ser humano. La frase, para mí hay frases, y te invito, a mí me ha ayudado muchísimo. No pasa nada. Si cometo un error, no pasa nada. Mis errores no me definen, apréndete esto. Tus errores no te definen. No podemos cambiar ni un segundo de lo que ya vivimos, pero el Señor hace nuevas todas las cosas. ¿Ves la frase que te estoy diciendo? Para mí, el Señor hace nuevas todas las cosas. Y cómo el futuro lo abrazo de la mano de Dios. Cómo el Señor me ayudó a abrazarme en lugar de juzgarme. En realidad fue un proceso largo, pero si te lo quiero resumir, es a cada vez que me quiero acusar, también pensar en lo bueno. O pensar, y cuando cometo un error, esa pregunta, la más maravillosa de todos para mí, o sea, fallé en esto, y eso no me define. Cosas como al final del día, eso se lo he dejado como de tarea a algunas personas, y te lo digo, es cuando hay mucha acusación en alguien. El hacer un ejercicio del final del día, pensar, ¿qué cosa hice bien hoy? Te va a costar, desde ya te lo digo, porque tu costumbre es definirte por tus errores. Entonces, si tú has hecho 100 cosas en el día, 3 errores y 97 buenas, tú vas a pensar en los 3 errores. Pues no importa, resalta esos 3 errores y fíjate en esos. Esa cultura de tratarte con la misericordia de Dios
Y eso no te va a llevar a ser irresponsable. Para quienes venimos de hogares con tanta exigencia, esto no te va a llevar a ser irresponsable. Mira, escúchame la frase, solo te va a llevar a tener una mirada consciente y objetiva sobre quién tú eres. ¿Y sabes qué? Dios quiere una vida en paz para cada uno de nosotros, pero para eso abrazarnos con nuestra historia, abrazarnos con nuestras fragilidades. No pasa nada, solo Dios es perfecto. No sé si ves las frasecitas y las palabras que son la clave para ir reconstruyendo la mirada. La clave, Lore, es reconstruir la mirada como tú te ves. Claro. Para eso también las raíces, ¿verdad? Las raíces de misericordia. Miserere significa tener compasión. Y corazón. Tener compasión desde el corazón. Pero empezando de que nadie puede sentir compasión en mi corazón si no conozco primero la misericordia de Dios hacia mi vida. Por eso tenía Él que venir al mundo a salvarnos y tomar Él y llegar a ser humano, ¿verdad? La condición de hombre, para que podamos nosotros llegar a Él y sentir nuestro abrazo. Se me venían tantas imágenes, especialmente en las Sagradas Escrituras, pero si quedaron plasmadas y escritas en las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras siempre son actuales, ¿verdad? Cuando se encontró a la mujer que llevaron todos infraganti y en adulterio, ¿verdad? Y cuando él le dice, nadie te acusa porque todos se fueron, yo tampoco te acuso. Entonces, esto es el punto. Cuando uno está acusándose, ¿verdad? Acusándose a uno, se equivocó y el pasado y todo, dice, Señor, tú no me acusas. Tú ya me perdonaste. Yo no me acuso. Y si la gente me quiere seguir acusando, allá a ellos. Algo que a mí me ayuda también un montón, porque todos tenemos altos y bajos, no hay ninguna, porque somos seres humanos, somos humanos, frágiles. Si no nos sentimos humanos y necesitados de la misericordia de Dios, entonces el Señor, lo que vino a hacer el Señor aquí fue en vano. Necesitamos su misericordia. Y a mí me ayudó mucho decir un día, yo necesito de tu misericordia. Yo también me he equivocado mucho, también he tomado decisiones equivocadas. Yo te necesito a ti en mi vida, ¿verdad? Necesito tu amor y tu perdón. Y como todos tenemos, y especialmente como mujeres, porque las mujeres tenemos más altos y bajos, ¿verdad? Los hombres son un poquito más fríos, aunque también tienen súper altos y bajos. Pero hay días en que uno se siente que nadie lo quiere. Yo les puedo decir, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes no se sienten que nadie los quiere? A veces, yo estoy segura que todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo van a decir yo, a veces. Y ahí es donde digo, pero tú sí me amas y te abrazo. Y sé que esto que estoy sintiendo en este momento es producto de mis emociones que no son la verdad. Pero tú sí me amas, ¿verdad? Bueno, vámonos a un corte comercial, no se nos vaya, seguimos con más. Claro que ya está, lo que te estoy pidiendo ya es una realidad. Declaro que ya es, declaro que ya está. El juicio y la culpa y la misericordia de Dios, la misericordia que Dios tiene con nosotros para que nosotros tengamos misericordia con nosotros mismos y podemos ser misericordiosos con los demás. Nadie puede ser misericordioso con los demás si no hemos trabajado la misericordia de Dios en nuestro corazón. Todo va, o sea, a Dios, al prójimo y a mí mismo. Hay una cita bíblica que sí quisiera compartir con ustedes en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice, preocúpense de que nadie quede privado de la gracia de Dios. Preocúpense que nadie quede privado de la gracia de Dios. Que ninguna planta venenosa crezca entre ustedes, los dañe y contamine a muchos. Eso va unido a esto. Si yo no recibo la misericordia de Dios y no la entiendo,
y no la hago mía, al no tener yo misericordia de mí, puedo tener esa culpa tóxica que me lleve a ir dañando y haciendo que una planta venenosa pueda crecer en mi ambiente, en mi familia, en los míos, que termine contaminando. Y después cuando uno busca la raíz, porque es importantísimo meditar, detenerse, es decir, ¿de dónde viene eso? Y nos damos cuenta que puede venir de un sentimiento de culpabilidad tóxica, ¿verdad? Que nos daña con los demás. Y por eso nosotros tenemos en todos los evangelios, ¿verdad? No, nadie te acusa, yo tampoco. Sean misericordiosos, o sea, te amo con amor eterno. O sea, nos está hablando tanto de la misericordia. Las Sagradas Escrituras están llenas de la misericordia de Dios, que nos ama mucho, ¿verdad? Entonces, como vamos cerrando, este es el último bloque, Doris. Bueno, en primer lugar, yo te quiero recordar que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, y que tus errores no te definen, y que no importa lo que haya pasado, porque hiciste o dejaste de hacer. Hay planes de abundancia de parte del Señor para nuestro futuro. Tú estás hecho como Dios te soñó. Ese fue uno de los procesos sanadores que yo tuve. Entender que mis papás eran las personas perfectas que Dios escogió y que Dios me hizo como Él me soñó. Entonces, el pasado, dejémoselo a la misericordia de Dios. ¿Seguirás cometiendo errores? Sí, todos seguiremos cometiendo errores porque somos humanos. ¿Y qué? Y el punto es no quedarnos trabados allí, porque eso nos lleva a perdernos la vida plena de bendición y de abundancia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Luis. Sí, en base a lo que dice Doris, verdaderamente cuando uno tiene y vive con ese sentimiento de culpa, siente que siempre va a estar en el abismo, ¿verdad? Pero al final entendí que la misericordia de Dios es grande, y cuando yo empecé a entender eso de autoflagelarse, ¿verdad? No viene de Dios, ¿verdad? Entonces empecé a buscar ayuda espiritual, a hablar con sacerdotes, a servir más a los demás mientras pueda, porque me encanta eso. Y eso el Señor me ha ido ayudando para yo poderme ir quitando, porque el enemigo siempre está ahí y sabe cómo atacarme. Él es el acusador. ¿Verdad? Él es el acusador y sabe cómo atacarme, que traerme a la mente los sentimientos de culpa, ¿verdad? Y que me los revive cuando estoy solo, porque yo detesto la soledad, ¿verdad? Entonces sí, lo que me queda de esto y lo que puedo transmitirle a las personas que nos están viendo es que verdaderamente de la mano de Dios todo es posible, porque Dios es amor. Amén. ¿Verdad? Y el Señor nunca nos va a defraudar ni nos va a dejar solos. Amén. Amén. Gracias Luis. Sonia. Bueno, definitivamente somos seres frágiles, imperfectos, ¿verdad? Como decías, solo Dios es perfecto. Entonces, a veces, en el ir y venir de la vida, de cada día, uno a veces pierde ese rumbo, ¿verdad? Y se olvida de que Dios es misericordia, que Dios es amor y que nos ama tal y como somos, ¿verdad? Entonces, yo he encontrado, desde que puse al Señor en el centro de mi vida, ¿verdad? He encontrado que hay un camino que seguir, ¿verdad? Porque Él es camino, verdad y vida, ¿verdad? Él lo proclama en su palabra. Y cuando lo recuerdo eso, cuando estoy en esos momentos difíciles donde me pierdo el camino, entonces trato de recordar eso y volver a eso, a decirle, sé que tú me amas, ¿verdad? Y que con eso me basta, ¿verdad? Y que puedo seguir, y eso es lo que puedo pedirle a los que nos escuchan, ¿verdad? Que realmente pongan al Señor en el centro de su vida, ¿verdad? Y bueno, y es que en medio de las tormentas que nosotros muchas veces podemos crearnos, siempre viene el consuelo divino. Así. O sea, a veces uno está, Señor, ¿verdad? Como el salmista cuando dice, las aguas estoy hundiéndome y no hay nadie, ¿verdad? Y de repente, pero tú estás ahí.
y tú me liberas y tú me sacas. Entonces, en medio de estas tormentas, siempre encontramos que el Señor es el que nos da la fortaleza, la ayuda y nos saca adelante. Amén. Amén. ¿Verdad, Ana Julia? Que todos cabemos en la misericordia de Dios. A pesar de lo que hemos hecho, cabemos, el Señor nos perdona, nosotros somos los que no nos perdonamos. Porque el Señor sí nos perdona por el amor que nos tiene. Y si no, no hubiera misericordia. Somos nosotros los que se nos olvida de esa palabra tan linda que existe. Todos cabemos. Acuérdense cuál fue la frase del Papa Francisco, ¿verdad? Dios nos perdona, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y eso tiene una gran profundidad, ¿verdad? El Dios de misericordia que nos perdona, el Dios de misericordia que nos toca a la puerta de nuestro corazón y nos dicen ya. Déjate de lamentarte, déjate de acusarte. Yo tampoco te acuso. Levántate. Y eso creo que es lo importante para el programa de hoy. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, hoy quiero naufragar, navegar, nadar en esa misericordia, en ese océano interminable, a donde todos cabemos, mi Dios, a donde está tu amor, tu perdón, tu consuelo, tu regocijo, a donde nosotros ya no debemos de lacerarnos ni de culparnos cuando sabemos que tú nos has perdonado. Venimos ante ti, mi Dios, a depositar todas nuestras culpas, todos nuestros heridas, pasados, todo lo que nos daña, lo que nos obstaculiza, lo que nos frena para seguir avanzando. Y derrama a través de su Santo Espíritu esa lluvia de misericordia, Señor, para que podamos ser renovados, para que podamos decir que una vez más esa promesa de hacer, que haces tú las cosas nuevas, se cumplan en nuestra vida. Hoy, Jesús, puedo decir, en ti confío una vez más, porque la misericordia me ha alcanzado en esta mañana. Y te doy las gracias, Señor, porque a partir de hoy voy a parar de autoculparme y decir, Señor, que tú eres misericordioso y que camino contigo y que si caigo o tropiezo, tú me levantarás para continuar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, se acabó el tiempo. Espero que de verdad en su corazón no permita que su vida sea dirigida por esa culpa, por ese juicio tóxico que no los lleva a ser libres. Doris, ¿tienes un libro que recomendarnos? Sí, este libro se llama La libertad de ser quien soy. La portada tal vez no se alcanza a ver, pero es una persona queriendo avanzar y unos agujeros en el piso a donde mientras quiere avanzar se va. Eso es lo que la culpa hace en nuestras vidas. Este libro es un proceso para salir de la culpa y los miedos y avanzar al bienestar y la plenitud que hemos estado hablando. Disponible en Libros La Ceiba. Gracias, Doris. Gracias, Sonia, Ana Julia, Luis, Doris. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar ustedes siempre en nuestros programas, a los programas que nos lleva a tener una luz, un camino de saber para dónde vamos. Que Dios los bendiga y les recuerdo su programa Para Dónde Vamos los sábados a las 6 de la tarde, domingos en reprise a las 4 de la tarde y martes a las 9 de la noche en Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.